antes que pase una consulta. Pero es que tengo que ir por orden, pues, por orden del proyecto que estamos estudiando, ¿no? Una consulta antes que pase. Sobre las presiones, en el glomérulo, cuando ya pasa el ultrafiltrado glomerular, el ultrafiltrado glomerular indicaba que no tiene presión oncótica. O sea, la presión oncótica era 0, pero la endostática pasaba a 60. ¿La presión oncótica? Sí o no. Así lo leí. ¿Tiene presión oncótica? Pues tiene presión oncótica. Si no, ¿acaso se filtra antes de entrar a los riñón las proteínas? Hasta acá no más entran proteínas. No, me refiero al espacio glomerular, cuando ya pasa el espacio. Ah, claro, pues las proteínas no pueden pasar. El ultrafiltrado no tiene muy poco gradiente molar. No es 0 precisamente, pero es poquito. Ya hablaremos de eso sí. Vamos a ver. ¿Presión? Es que ahora sí. Yo la uso. Ya les he dicho que saquen ¿El componente de la orina se filtra o porque ¿Qué se filtra? la orina a veces se filtra? Ah, eso es porque algunos pigmentos no se Pasan de barrera. sí, o sea, no tienen filtración, son moléculas chiquitas. Por ejemplo, cuando consumen o cuando consumen algunos fármacos como la rifampicina, ¿no? La orina con el metabol se vuelve roja. Y a veces su paciente se preocupa y va con ustedes, doctor, estoy orinando sangre, ¿no? Le hacen la prueba, porque a todos los pacientes hay que hacer, ¿no? La prueba general de orina cuando tienen trastornos urinarios. Y ahí se analiza la cantidad de celularidad. Ah, celularidad es muy poquita, tiene uno al 9. Eso no es elevado. Lo que veamos con todo, pues es pigmento, ¿no es cierto? Es los betacarotenos, ¿no? Son los que se. La rifampicina también hace que la orina se vuelva ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la fenazepidina también lo guarda. ¡No! Tanto la rifampicina y la fenazo, ¿por qué? ¿Tienen pigmentos? Su vehículo tiene pigmento, o sea, es para proteger la mucosa gástrica. Tiene un pigmento molecular sobre fármaco. Y ese fármaco, y esa estructura pues no se metaboliza, se elimina nomás. Pero se elimina por vía renal y por lo tanto, ¡ay, estoy drenando naranja! Sí. Dependiendo de la porción de lo que se da, si no hubiera un desecho de 100% de las proteínas. O sea, digamos que hay un desecho para los Cuando se eliminan proteínas, pues es peligroso, todo está enfocado para que no se eliminen proteínas. Cuando bajan las proteínas al sangre, ¿qué sucede? A ver, ¿qué sucedería cuando bajan las proteínas? Mi paciente está orinando un montonazo de proteínas. ¿Qué va a pasar con mi paciente? Va a sufrir edemas. Ah, esa es la proteína. Va a sufrir edema. Como hay poca proteína, va a bajar la presión coloidocótica a nivel sistémico, a nivel vascular. El paciente se va a empezar a hinchar, la cabeza. Pero no compensa. O sea, sí No se puede más, pero no compensar. compensa. La única forma de compensarla es regular nuevamente la función renal o llevarla a una maquinita que se llama la diálisis, ¿no? La hemodiálisis. Para tratar, porque no puede orinar, pues le administras diuréticos, le administras un montón de palos. No, pues de esto, ¿Y qué es lo que hacen? Sí, no sé si porque ya hemos visto, el riñón no solamente se carga de una función, tiene 7 funciones. sí, pero Cuando le antes quitas el de- riñón, chao las 7 funciones. Es Tres y que medio. no entendí, o sea, ¿qué es lo que haría que pasen las proteínas? ¿Por qué sería tan grande? ¿Ah? ¿Por qué pasarían las proteínas? ¿O qué es lo que fallaría en la barrera para que pase? ¿Por qué pasan proteínas? Ajá, o sea, ¿qué es lo que haría? ¿Qué Te voy a falla? explicar cuando llevemos el tema, ¿ya? Es que es bien raro. Es decir, cuando existe la glomerulonefritis, por ejemplo, pasa esto. Esta capa, que se llama la membrana basal, se pone gruesa, bien gruesa.
Ustedes dirán, ah caramba, pero está bien gruesa, no debería ser una barrera más grande. ¿Por qué pasan proteínas? Es porque sucede esto. Ya imagínense, aquí hay una personita. Ya hay un rey. Ya está en su celda, ¿no? Está en su celda. Entonces, imagínense que esa es la proteína. Ahora, imagínense que hay un derrumbe, algo ha empezado a caer una piedra gigante. Y lo que ha pasado es que los barrotes no se han roto, sino que se han lateralizado. ¿Ya? Entonces, los barrotes se han desordenado, los glucosaminoglicanos se han desordenado. Y ahora, como los glucosaminoglicanos se han desordenado y ya no tienen esta cualidad, entre los barrotes ya puede pasar de escaparse, ¿no? Eso es lo que sucede. Desorganiza el sobreagregado de ya sean los. En el caso de la patología más importante, la enfermedad de Berger, la conglomeración de inmunocomplejos de inmunoglobulina A va a desencadenar esto, ¿no? Mucho peso, los glucosaminoglicanos se doblan, proteínas. Es simplificado, su explicación es más compleja que eso. Por infección, ¿no? Por lo que es, por ejemplo, infecciones, porque En la infección, pues las infecciones rara vez llegan hasta aquí, ¿eh? Las infecciones suceden más que todo a nivel vascular, a nivel tubular. Pero no es alógeno lo que es en la membrana nasal o para. Aquí las glomerulonefritis no se producen por infecciones, ¿ya? Cuando existe llegada aquí dentro de una estructura, un patógeno bacteriano a este nivel, que de por sí les digo es raro, desencadena el evento que hemos visto previamente, el proceso inflamatorio agudo. ¿Qué producían los neutrófilos cuando llegaban acá? Daño. Daño. Necrosis tubular renal, ¿ya? La NET. ¿Sí es lo que desencadena? Y en casos de toxina. Toxinas de este nivel sí pueden desencadenar también necrosis, ¿no? Las toxinas producen daño. Ya. Que ahora hablaremos un poquito de, me están pidiendo aquí, doctor, háblenos de la regulación de la presión arterial. Son las 10:30. Ya. Voy a borrar. Y doctor, del equilibrio electrolítico. Eso es bien facilito, sí, yo también si quieres entonces. Ya está, ahorita mejor es la Ya. Y rápido mejor. Presión. Pero ya saben, ya llevan esto. ¿Cómo se dice? Acá se encuentran los capilares. Ya los capilares están acá. Digamos que lo he cortado. Aquí los capilares, está cortada la zona del glomérulo. Entre ellas se encuentran pues, las células mesangiales, ¿no? Aquí están las células del mesangio. Se encuentran limpiando estos espacios, los capilares sanguíneos. Y aquí tenemos la salida, la proyección hacia el exterior de la arteria glomerular eferiente. Esto es la aferente, pero no vamos a hablar de la aferente. Acá se encuentran en las proximidades un tubito que se va a denominar el túbulo contorneado distal. ¿Ya? El túbulo contorneado distal. Y este túbulo contorneado distal tiene unas células aquí dentro de su lumen que se van a denominar las células de la mácula densa. ¿Ya? Ya, regulación de la presión arterial. ¿Quién se encarga de la regulación de la presión arterial? Una estructura que se denomina el aparato yuxtaglomerular. Así es. Ustedes preguntarán, doctor, ¿qué significa yuxtaglomerular? ¿Por qué está hablando en chino? ¿No? Yuxta quiere decir yuxta al lado, glomerular, al lado del glomérulo. El aparato que se encuentra al lado del glomérulo. Y este aparato al lado del glomérulo, ¿cuáles son los componentes que va a tener? Las células de la mácula densa del túbulo contorneado distal, unas células aquí de la arteria glomerular eferente, ¿no es cierto? Que se llaman las células yuxtaglomerulares,
Y las células mesangiales que se pueden matar, ¿no es cierto? Pero son mesangiales especiales. ¿no? Son mesangiales, estas eran las mesangiales que se encargaban de limpiar, ¿no? Las mesangiales, estas se llamaban mesangiales intraglomerulares, porque estaban dentro del glomérulo. Las que se encuentran asociadas hacia el aparato de filtración glomerular se van a denominar las células mesangiales extraglomerulares. Intra, dentro, extra, fuera. Estas tienen una función similar, son consanguíneas, pero tienen una cualidad adicional. Son células mioepiteliales. Mio, que quiere decir músculo, tienen capacidad contractiva, se pueden contraer, ¿ya? Es la cualidad que tiene. Ahora, ¿cómo se rige esto? A los que no han entendido muy bien. El túbulo contorneado distal, por eso les quiero explicar esta primera parte. Así es. Aquí está el glomérulo, y aquí empieza la manera de. El aparato tubular, ¿no? Aquí está la cápsula de Bowman. En la cápsula de Bowman tenemos aquí un tubito que es contorneado, túbulo contorneado proximal, la parte recta del túbulo contorneado proximal. Llegamos hacia el masa de Henle, tienen la porción recta ascendente y otro túbulo contorneado y se encuentra acá, ¿no? Túbulo contorneado distal. Esta partecita es la que estamos estudiando acá. Esta partecita. Sí, la parte superior del túbulo contorneado distal, que es la que se encuentra aquí en su túbulo contorneado distal. Este túbulo contorneado se encuentra asociado hacia este nivel, porque a ustedes les han enseñado de otra forma, ¿no? Es al revés, doctor. El túbulo contorneado distal no debe estar muy lejos del glomérulo. No es así, está cerca. Entonces, ¿cuál es la razón de decirlo distal? Porque se encuentra lejos de lo que es el. Sí, porque es el tubo más alejado, entonces próximo. Pero se encuentra próximo acá. Esta zonita es donde se desarrolla la formación de citocinas. El túbulo contorneado distal, como les he dicho, tiene unas células bien grandes. Son unas células vasoreceptoras, por si acaso, ¿ya? ¿Qué perciben las células de la mácula densa? Cambios de la presión. Cuando baja mucho la presión del ultrafiltrado, porque hasta aquí está llegando el ultrafiltrado, ¿recuerdan? Después de la filtración, ahí tenemos el ultrafiltrado, ¿no? Cuando el ultrafiltrado es bajito, las células de la mácula densa se despolarizan. Mandan una señal. No está llegando ultrafiltrado glomerular, no se está filtrando la sangre. ¿Ya? Y entonces llevan una señal histoquímica a nivel de conexinas hacia una celita que está al ladito, que se llama la célula yuxtaglomerular. Esta célula yuxtaglomerular es una célula endocrina. Tiene capacidad de sintetizar una hormona que se va a llamar la proteína del riñón, la citocina del riñón. Renina. La renina. La renina es una hormona endocrina. ¿Dónde se va a dirigir? A la sangre. Hacia la sangre. ¿Hacia qué estructura en especial? Hacia el hígado. Va a dirigirse hacia el hígado. Activar a una molécula senescente. En el hígado va a transformar al angiotensinógeno. Lo va a transformar en Angiotensina 1. Sintetiza además la célula yuxtaglomerular un activador para este. Otra más, aparte de la renina. Activa la ECA. Y la angiotensina 1 que ya está parcialmente activada, ya tiene función, por si acaso es un vasopresor. ¿Ya? Es un vasoconstrictor, produce vasoconstricción, pero bien débiles. El más fuerte es su evolución. La angiotensina 2, pero esta angiotensina 2 principalmente se encuentra en el pulmón. Pero también hay en el hígado. Principalmente en los pulmonares, su activación. El pulmonar se va a transformar en angiotensina 2.
Ahora, ¿cuál es la importancia de la angiotensión? Entonces, como su nombre indica, angio, vaso, tensión, contracción, es un vaso constrictor. No es un vaso constrictor, es el vaso constrictor. Es el vaso constrictor más potente que tenemos en el sistema circulatorio. Entonces, y la arteria no, es bien débil. Funciona solamente en vasitos chiquitos. Este es un vasoconstrictor de una estructura vascular bien importante, porque no produce vasoconstricción de arterias grandes, por si acaso, ¿ya? No produce contracción de la aorta, no produce contracción de la subclavia, no produce de nada de eso. Su receptor, el receptor de la angiotensina 2, se encuentra en arteriolas. Y por si acaso, las arteriolas son cerca del 90% de los vasos sanguíneos. Son los vasos chiquitos, pero los que se encuentran en mayor cantidad y los encargados de la mayor distribución a nivel orgánico. Se encuentran un montón de arteriolas dentro del vaso sanguíneo, dentro del músculo, dentro del hígado, del cerebro, etcétera, etcétera. Y como tienen receptores acá, pues desencadena vasoconstricción activando a este receptor, ¿ya? Las arteriolas, por lo tanto, ¿qué hacen? Aumentan resistencia vascular periférica, esa es la cualidad que tienen. Aumentan resistencia vascular periférica, y al aumentar resistencia vascular periférica, aumentan ¿qué cosa? Aumentan la precarga. Más cantidad de sangre al corazón, se refiere al mecanismo de Frank-Starling. El mecanismo de Frank-Starling estimula ¿qué cosa? La presión de eyección. Y aumentan, por lo tanto, el volumen de la arteria. ¿Aumentando qué cosa? La presión arterial. Así es como ejerce. Tiene una función inicialmente vascular. Ya. Pero si el vaso sanguíneo se cierra, pues ¿qué va a hacer el corazón? Como está muy presionado, se congestiona el corazón, la pared miocárdica, la pared endocárdica, ¿viste, no es cierto? Tenemos ahí unos musculitos que se llaman los músculos papilares. Cuando se enojan mucho, desencadenan una liberación tremenda de calcio. Y entonces la liberación del calcio hace que las células miocárdicas se contraigan con fuerza, haciendo que la congestión sea un mecanismo de compensación. Entonces, como está congestionado, muy congestionado, se contrae con fuerza el corazón, aumenta el flujo vascular, aumenta la presión arterial, más sangre le llega al riñón. Como le llega más sangre, más ultrafiltrado forma y se regula la presión arterial. Se regula desde a nivel renal esta cualidad. Es como círculo, ¿eh? Todo regresa. Todo Sí. ¿Quién le lleva el calcio? El calcio el vaso sanguíneo tiene calcio. ¿No? Solamente que en una especie, en una estructura, no tiene retículo plasmático rugoso, ¿no? Muy poquito tiene. Se llama el fosfolambán. El fosfolambán es un organelo almacenador de calcio a nivel intracelular de miocardiocita. Fosfolambán. Pero no se activa de manera frecuente, ya es como un reservorio de emergencia. En el caso de que dice, ¿no? ¿Quién lo activa? La distensión de los músculos papilares produce la liberación de marcadores intracelulares, ¿ya? Es asociado a fosfatidilinositol y ANP-cíclico. Estos dos activan la apertura de esta cisterna, liberan calcio intracelular, hace que la fuerza muscular, por lo tanto, se desencadene por la contracción. Eso ya me ha llevado también en fisiología, ¿no ves cómo es que se contrae el músculo? Era todo para saber esto. ¿A qué más les pueden preguntar acá de la presión? Doctor, sobre la adrenalina. ¡Ah! Muy bien, sí, bien, excelente.
Porque nos estamos olvidando de algo acá. Renina, angiotensina, aldosterona después. Y nadie me ha hecho recuerdo, che, ¿qué pasa? ¿Cuándo se produce la aldosterona? La aldosterona se produce en la glándula suprarrenal. ¿A qué nivel de la glándula suprarrenal? En la zona glomerular. Hasta por ahí mnemotécnico, ¿no? En la zona glomerular, la zona glomerulosa, glomerulosa, similar a esto, ¿no? ¿Dónde se producía la filtración? Glomerulo-renal. ¿Dónde se produce la formación de aldosterona que tiene función renal? Zona glomerular de la corteza suprarrenal, ¿no? Ahí se sintetizan los mineralocorticoides. Es más importante la aldosterona, ¿no? Yo nunca he escuchado siquiera en un rumor cuál es el otro, no sé, con mineralocorticoides, dice, no hay más que la aldosterona, es raro eso, ¿ya? Entonces la aldosterona tiene una función ¿dónde? A este nivel, túbulo contorneado distal, ¿ya?